Saludos, bienvenidos a otro Bonsai al Día. Hoy tenemos a nuestro artista profesional Juan Andrade, quien estará hablándonos de la bugambilia y el uso o cómo se trabaja para hacerse un bonsai de ella. Buenas noches, Juan. Saludos. Buenas noches a todos. Un saludo fuerte, un abrazo desde Costa Rica. Ok. Nuestro bonsai al día de hoy es algo como especial que estamos comenzando a implementar. Es compartiendo con el artista el momento de hacerle la entrevista. Esta fue grabada ya que aprovechamos que Juan estuviera en el país trabajando algunos bonsai para lo del Congreso del 2024. Un segundo, le damos a compartir pantalla y vamos a pasar el video. Y luego seguimos, Juan estará haciendo comentarios al respecto. Saludos, bienvenido a otro Bonsai al Día. Hoy con una noticia nueva, haciendo cosas en conjunto con el artista. Juan Andrade, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Hoy me estará hablando de lo que es la bugambilia como especie en el bonsai. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, muchas gracias. Igual, agradecerles la oportunidad, Fela, por este espacio cortito donde vamos a trabajar una de las especies más representativas del bonsai latinoamericano, que es el género bugambilia. Es un conglomerado de especies nativas de Brasil y de Sudamérica, de hecho, pero que son ampliamente cultivadas en todo el continente, desde los climas más fríos hasta los climas más calientes. Realmente es una planta súper tolerante, una diversidad de climas y una diversidad de condiciones, pero si quieren entramos en materia y hablemos un poquito tal vez sobre las tres especies y cómo diferenciarlas, tal vez de las más utilizadas en bonsai. Entonces vamos a hablar primero de lo que es la bugambilia spectabilis. Generalmente la bugambilia spectabilis tiene una floración no muy compacta, bastante dispersa, son unas inflorescencias no muy ramificadas. Todo el género de bugambilia se caracteriza porque las flores son pequeñitas, ínfimas casi, y lo que rodea las flores no son pétalos, sino que son hojas modificadas, y estas hojas modificadas siempre son lo que llama más la atención, tanto en color como en forma o en densidad. Pero las flores son minúsculas y blanquitas casi siempre, ¿ok? Entonces, la bugambilia spectabilis se caracteriza por tener unas hojas peluditas, ¿sí? Las hojas son alternas, como en todas las bugambilias. Los colores pueden ir desde colores mixtos, ¿verdad? Como esta, que es blanco-rosada, puede ser blanca, puede ser rosada, puede ser vino tinto. Hay muchos colores de bugambilia spectabilis. Luego tenemos la más común de todas, que es la bugambilia glabra. La bugambilia glabra es la más común, tiene las hojas más grandes, tiene unas hojas lisas, no tienen pelitos en las hojas, y generalmente la flor es morada. Esta es la que inclusive genera los troncos más grandes, las flores más grandes también, y es la que particularmente nos produce las espinas más grandes también. La floración obviamente depende del cultivar, pero las flores de esta generalmente son en tonos morados. Hay una variedad de enana, que es esta, que en viveros la llaman purple carpet o alfombra morada, que se llena de unas florecitas moradas pequeñas, pero en general la bugambilia glabra me produce unas flores grandes moradas. Ahorita en este momento en esta colección no hay. De hecho, dependiendo del país, así van a encontrar bugambilias más, ¿cómo llamarlo? Van a encontrar más proporción de una bugambilia o de otra, ¿no? O sea, eso dependerá del clima y cómo se comporten las variedades y qué tanto hayan propagado una u otra variedad, qué tanto la hayan sembrado.
Y por último, tal vez una de las mejores variedades que tenemos para bonsai es la bugambilia peruviana, también conocida como Pink Pixie. Y hay muchos colores de Pink Pixie, desde rosado, salmón, amarillas inclusive. Lo espectacular de la bugambilia Pink Pixie es que tiene unos entrenudos muy cortitos. Y cada uno de esos entrenudos me produce floración. Entonces, es una de las bugambilias más densas al momento de florear y que tiene las hojas, los flores y los entrenudos más pequeños. Entonces, es súper deseable a la hora de realizar bonsai porque nos produce unas siluetas muy compactas. El único detalle que tiene la Pink Pixie al momento de cultivarse como bonsai es que las flores, como se producen en todos los entrenudos, me produce unos entrenudos engrosados. Y ella es muy frágil a nivel de esos entrenudos. Entonces, las bugambilias, para doblarlas y manipularlas correctamente, tenemos que al momento de alambrar, tenemos que estar muy seguros de a dónde colocamos el alambre y a dónde doblamos las ramas. Si nosotros procedemos a doblar a donde hubo una flor o una espina, esos son los puntos más frágiles y donde con mayor facilidad se fractura. Entonces, una bugambilia Pink Pixie que tiene muchísimos puntos de fractura es un poco más complicada que alambrar, por ejemplo, que hablemos de una bugambilia glabra, ¿verdad? Donde los entrenudos son más largos y no hay tantos puntos de fractura, ¿no? Entonces vamos a limpiar un poquito aquí una rama para ver más o menos cómo es que madura una rama de bugambilia y cómo podemos identificar los puntos donde podemos doblarlo. Entonces, aquí lo tenemos en la cámara. Vean que tiene unos entrenudos más lentos. Tiene una sección verde de la rama, que es el último empuje o la última temporada de crecimiento. Y tiene la temporada previa de crecimiento donde es café. Entonces, una bugambilia en crecimiento activo va a ser particularmente tierna y suculenta en sus ramas más finas. Entonces, en sus ramas más finas es donde se quiebran muy fácil. En sus ramas más antiguas y viejas, por estar más lignificadas, también es donde se quiebran muy fácil. Y los puntos de mejor doblez son los puntos intermedios entre esa parte verde y esa parte café, entre esa parte suculenta, no lignificada, y esa parte que ya hizo madera, ya hizo fibras longitudinales. Esos son los puntos más flexibles para doblar una bugambilia. No quiere decir que esto sea infalible, ¿verdad? O sea, siempre tenemos que tener cuidado de doblar y tener el apoyo del alambre en esos puntos al momento de flexionar una rama. En términos de cultivo, las bugambilias son plantas, pues diría yo, muy, la palabra que usamos en Costa Rica son golosas, son hambrientas de abono, necesitan muchísimo abono. Recordemos que su floración está compuesta mayoritariamente de hojas modificadas, entonces por ende necesitan muchísimo nitrógeno en su floración. Eso nos trae otras implicaciones al momento de cultivo, como mayoritariamente los abonos no están enfocados a la producción de raíces, sino a la producción de flores, frutos, etc. En bonsai vamos a topar con que muchas bugambilias van a tener un sistema radical deficiente. Entonces tenemos que complementar ese abonado no solamente de nitrógeno, sino con una buena proporción de fósforo para que me hagan unos sistemas radicales fuertes, ramificados y que me permitan pues manipular la planta sin ningún estrés. Yo al momento de colectar una bugambilia, eso lo vieron en el video de trasplante, no sé si lo vamos a pasar antes o después de pero definitivamente lo vamos a pasar. En el video de trasplante yo fui muy cuidadoso con las raíces porque son hasta más quebradizas que las ramas, sobre todo si las raíces son muy suculentas, jóvenes. Y tengo mucho cuidado al hacer cortes en las raíces. Intento no llevar los cortes de las raíces directamente hacia la base. ¿Por qué? Mucha gente corta las bugambilias con un corte plano y les hace una cicatriz gigantesca en la base. La madera de la bugambilia, de todas las bugambilias, es relativamente blanda, no es duradera. Entonces, ¿qué sucede? Si yo hago un corte en la base, en la madera de una bugambilia, eso inevitablemente se va a podrir y yo voy a terminar con un tronco hueco, ¿verdad? Ese tronco hueco va a ser como una cascarita plana y esa cascarita eventualmente va a colapsar, ¿verdad? Por el peso de las ramas.
la bugambilia no se va a poder sostener. Entonces, como bonsai intentamos retrasar eso lo más posible. ¿Cómo evitamos eso? Pues evitando hacer cortes demasiado grandes, intentando maximizar la mayoría de la estructura, no hacer cortes gigantescos a nivel de tronco. A veces es inevitable, necesitamos reducir troncos masivos, ¿verdad? Con motosierra, inclusive a veces. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese detalle en el cultivo de las bugambilias. Proteger la madera, intentar mantener los cortes gruesos lejos del tronco central para mantener la integridad de ese tronco central lo más posible. Vamos a hablar también de una característica importante en ellas, sobre todo al momento de trabajar árboles viejos, no como este material de demostración es una bugambilia spectabilis, ya que tiene dos colores de flor. Tiene una flor que comienza salmón, rojiza y va madurando a color morado. Vean que ha recibido un alambrado previo, ha recibido un estilizado previo, pero ya es un ejemplar, definitivamente es un ejemplar maduro, tiene madera muerta. De hecho, la madera muerta está súper bien preservada en este ejemplar, pero tiene una ramificación bastante madura. Y quería hablar precisamente sobre ese detalle, cómo llegamos a estilizar una bugambilia para que exprese todo el potencial de la especie. Entonces, muchas veces uno ve una bugambilia, le llamo yo silueteada nada más, o sea, sencillamente se poda por encima y la estructura no se trabaja mucho. Y eso es un error, porque realmente la bugambilia es una planta de crecimiento rápido, donde yo puedo hacer una estructura excepcional en un periodo corto, llamémoslo 5 años aproximadamente, para un árbol de tamaño mediano. Entonces, nosotros muchas veces, como latinoamericanos impacientes que somos, lo que hacemos es intentar formar el bonsai lo más rápido posible para disfrutarlo. Y eso no tiene nada de malo, pero yo siempre intento promover lo que llamo el bonsai de calidad. Un bonsai de calidad no solo se ve bonito por fuera, sino que se ve bonito por dentro sin hojas, ¿verdad? Entonces, no solo vamos a buscar un perfil y una silueta bello, sino que vamos a comenzar a trabajar la estructura desde el tronco hacia sus ramas primarias, secundarias y terciarias. El bonsai se hace paso a paso. Yo comienzo primero formando un buen sistema radical, un buen nevari, un buen tronco con movimiento, disminución, conicidad, unas ramas bien colocadas, bien ramificadas, o sea, con una buena conicidad, buenas divisiones, buen movimiento, y realmente el trabajo más largo y difícil en un bonsai de calidad son las ramas. Escoger un frente no tiene mayor ciencia, escoger, trabajar unas raíces sanas, pues es una cuestión del uso del sustrato adecuado, que lo vamos a ver en el video de trasplante, pero el momento del estilizado es donde yo debo escoger, bueno, estoy trabajando con una cierta especie, voy a trabajarla como un pino, se va a ver como un ciprés, se va a ver como un pino negro, se va a ver como un junípero, se va a ver como una bugambilia, se va a ver como un ficus, se va a ver como un mangle. Entonces yo tengo que tener en cuenta esas características especiales de la ramificación de la especie para darle esa sensación, ese feeling, ese sentimiento de que estoy viendo una bugambilia bonsai y no estoy viendo una bugambilia bonsai con forma de pino. ¿Ok? Entonces, primero nos vamos a referir al hábito de la bugambilia. Las bugambilias son generalmente lianas, son enredaderas. Las espinas que producen, que son unos ganchitos curvos, eso les sirve para escalar encima de otros árboles, llegar a la copa de esos árboles y extender sus ramas de forma tal que alcance la mayor área fotosintética posible. ¿Ok? Por eso es que muchas veces las vemos encima de otros árboles, cubriendo la copa completamente, con su floración espectacular, y lo que tenemos abajo es un tronco retorcido interesante que poco a poco fue escalando y subiendo por llamémoslo así, el árbol hospedero, que no son parásitas realmente, pero ellas escalan encima de un árbol hospedero. Y sus ramas se llaman, son ramas, en inglés el término correcto sería tendrils, o luego buscamos el término correcto en español, pero son ramas que se enrollan alrededor de ramas de calibre mayor. Y al momento de enrollarse, lo vemos aquí en el dibujo, la veranera en color rojo y la rama del hospedero en color negro. Al momento de enrollarse encima del hospedero, ellas van teniendo unas curvas muy interesantes, ¿ok? Esas curvas pueden ser tipo constricción, ¿verdad? Donde pueden estar apretando un poquito
El árbol hospedero pueden ser un poquito más laxas y sueltas, ¿verdad? Y pueden colgar un poco y volverse a subir en el hospedero, pero esas curvas me van generando un movimiento casi que en espiral, ¿verdad? Y es una espiral irregular que sube, está cerrada y tal vez se enrolla un poquito más y luego vuelve a bajar de nuevo y se vuelve a encaramar en la rama hospedera. Entonces, cuando yo formo una bugambilia, voy a intentar mantener esos movimientos interesantes de la ramificación, porque eso es una señal de edad. Entonces voy a intentar de nuevo eliminar secciones largas, rectas y sin interés, que no tienen. Generalmente las ramas jóvenes no tienen ningún interés. Hay especies que sí en ramificación joven nos hacen ramas interesantes, pero la bugambilia nos hace ramas realmente largas, rígidas y sin mayor interés. Entonces, eso tenemos que corregirlo pronto, antes de que se vuelvan demasiado gruesas y hagamos una cicatriz muy grande en el árbol. Y eso lo vamos a lograr con poda o con alambre. Pero vean qué interesante, cuando yo elimino el árbol hospedero, y esto adquiere un poquito de edad, tal vez yo podo, me quedo con ramas que tienen curvas, ¿no? Entonces, después de esa poda es que yo tengo que volver a entrenar esas ramificaciones fuertes y darle otros movimientos interesantes, ¿verdad? Tal vez no, el dibujo no representa mucho lo que es un movimiento interesante, pero vamos a tal vez hacerlo un poquito más, pues más estético. Entonces, estas curvas en forma de C, tal vez una C no muy simétrica, puede ser más cerrada, más abierta, se alternan con secciones rectas y se alternan de nuevo con secciones curvas. Entonces, no solo vamos a formar un árbol maduro con puro colochito, pura culebrita, ¿verdad? Secciones en S, secciones curvas, porque el árbol se ve monótono, no se ve interesante, sino que lo vamos a alternar con secciones rectas también, porque esas secciones rectas me indican periodos de crecimiento fuerte, donde probablemente se terminan rompiendo por su propio peso, un huracán, etcétera, y lo vamos a alternar con movimientos sinuosos con bastante curva. Entonces, recapitulando, una de las mayores áreas de posibilidad de expresión artística en el bonsái es en la creación de las ramas, ¿ok? Entonces, sí necesita las cejas y la boca. No solo me voy a fijar en el tronco, sino también me voy a fijar cuando se arregla mucho cuidado en la ramificación que tiene el árbol, en las posibilidades de expresar esos movimientos sinuosos que tiene la ramificación, obviamente en conjunto con un buen tronco que exprese todas las características básicas de un buen bonsái, nevar y movimiento, que tenga impulso, que tenga un buen tachagari, que tenga una buena disminución, que tenga una buena direccionalidad. ¿Okay? Entonces, ahorita lo que vamos a trabajar en equipo, con Víctor y la secretaria del Club Dominicano de Bonsái, es tal vez defoliar un poquito este árbol, podarlo, eliminar ramas que están sobrando y vamos a proceder a estilizarlo. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos a proceder a trabajar. Ahí vemos que estamos trabajando la parte superior del árbol. Siempre es importante cuando hacemos una labor de mantenimiento como el defoliado o la poda de ramificación fina, comenzar de arriba hacia abajo,
Es un poquito engorroso porque comenzamos con la parte más vigorosa y densa del árbol, entonces el progreso a veces es un poco lento. Creo que el hábito natural sería comenzar de abajo hacia arriba, pero es muy cómodo comenzar este tipo de tareas desde arriba porque literalmente todo va cayendo y el árbol se va limpiando solo conforme uno trabaja. Los interiores y podemos ver claramente la estructura del ramado. Es un árbol que tiene un trabajo previo. Como bonsaísta creo que es importante muchas veces sopesar si el trabajo que uno va a hacer sobre una planta le va a añadir a la planta o le va a restar a la planta. Porque muchas veces el trabajo previo obviamente es un valor añadido al árbol, tiene un costo, ha significado un tiempo, una inversión monetaria. Pues entonces creo que es cuando uno va a cambiar un árbol uno tiene que sopesarlo claramente. En este momento, desde el frente en el que el árbol está trabajado, creo que no se aprecian las mejores características de la planta, ¿no? Tenemos una sección que se puede ver un poco recta, no apreciamos tal vez lo que es el sharing, la característica más atractiva, más llamativa de la planta. Y algo muy importante de esta madera muerta es que tiene un cuarteamiento. Eso sucede cuando la madera ya está expuesta muchísimo tiempo al sol, a la sal, a los elementos, a la fractura que causan los cambios en la temperatura. Por ejemplo, en climas templados, el ciclo verano, invierno, se expande contra la madera y se va cuarteando. En el caso de esta bugambilia, la madera muerta está muy bien preservada, está sólida y tiene un cuarteado súper interesante que luego vamos a pasar una fotografía. Pero no solo eso, sino que tiene unas ramas que en su base tienen movimientos muy interesantes, tiene muy poco corte grueso, no tiene lo que yo llamo cirrazo o machetazo. Entonces es una estructura pues vieja, con una cierta madurez. Y desde ambos frentes, desde los dos frentes en los que uno pudiera apreciar el árbol, ya sea la espalda o este frente, pues no apreciamos el movimiento y la base imponente que tienen. Entonces creo que en algún lugar más o menos cercano acá donde podamos apreciar el movimiento de la bugambilia, pues el árbol va a ganar. Entonces vamos a intentar restilizar esta planta en este frente, cambiando la planta hoy el árbol levemente, y vamos a acomodar las ramas para que tengan coherencia con este nuevo diseño. Entonces primero voy a usar unos bloques de madera para darle una nueva inclinación. En estos casos es bueno tener cuñas, pero bueno, ya la mayoría de los participantes acá lo saben. Trabajamos con lo que hay. Entonces aproximadamente acá es donde vemos una base muchísimo más fuerte, una mejor tonicidad y un mejor movimiento de la planta, y es donde apreciamos mucho mejor pues su madera muerta, ¿no? Entonces desde este frente yo voy a ir en este momento pues podando las ramas que tengan tramos rectos. Voy a intentar generar tonicidad, o sea, voy a intentar generar cambios no solo de carácter en la ramificación, de secciones rectas a secciones curvas, a secciones rectas de nuevo, sino que voy a intentar generar cambios de grosor, de tonicidad, para darle todavía un aspecto de mayor edad a la planta. Hay secciones que se han dejado pues largas y rectas y sin trabajar pues mucho tiempo, entonces vamos a intentar compactarla un poquito, hacer el tronco un poco más potente. Y creo que definitivamente desde este frente el tronco se ve mucho más dinámico, mucho más interesante. Hay un cierto detalle que el ápice de la planta está en su mayoría es voluminoso hacia atrás, entonces eso creo que lo
lo vamos a reducir. Definitivamente hay secciones muy rectas, poco interesantes acá, entonces el ápice de la planta lo vamos a reducir, pero mientras tanto voy a ir podando las secciones que no me van a servir para el nuevo diseño. Para eso voy a usar una podadora recta. En bugambilias a mí no me gusta usar ni cóncavas ni esféricas, porque dejan una incisión redonda. Realmente no es una planta que cicatrice en gran medida, ¿verdad? Eso siempre ha sido un tema con las veraneras, con las bugambilias o comunitarias, que llaman en diferentes lugares. Siempre las cicatrices de poda cuesta que cierren, entonces prefiero una herramienta muy afilada que me haga un corte plano y definitivamente usar un sellador o cicatrizante en todos los cortes. De hecho, mi colección personal yo siempre uso una cuchilla, un cúter, para repasar absolutamente todos los cortes que haga. Entonces, en este momento voy a comenzar, proceder a podar un poquito y compartir con ustedes mis decisiones. Creo que esta rama tiene un ángulo muy ascendente, entonces la voy a eliminar. Esta rama tiene una curvatura interesante. Esto está un poco recto. Aquí puedo alambrar posteriormente estas dos ramas juntas. Siempre en un árbol viejo que tenga cierta edad, yo voy a procurar renovar la ramificación. ¿Cómo hago eso? Siempre que yo pode una planta, la planta va a tener una sección vieja y va a tener una sección de lignificación y otra sección nueva. Cuando yo podo atrás una planta o la retrocedo, siempre voy a intentar dejar un poco de esta sección nueva, verde. Este tejido nuevo es lo que mantiene el árbol eternamente joven. ¿Por qué los bonsái declinan con el tiempo si se mantienen podados como un seto? Porque yo llego a meterme en el tejido viejo donde es un poco más difícil la brotación. Entonces, muchas veces tengo una brotación que no me genera el suficiente vigor para seguir ramificando correctamente. Entonces, cuando yo me mantengo dentro de esta sección nueva, reciente, joven, verde, poco lignificada, el árbol se mantiene en una brotación constante y se mantiene eternamente joven. Es uno de los secretos japoneses para mantener árboles que normalmente no viven 100 años, por ejemplo, los maples, mantenerlos vivos muchísimo tiempo, o sea, mantenerlos eternamente jóvenes. Tengo una sección recta, sin embargo la puedo doblar, o sea, es utilizable. Todo esto lo puedo llegar a utilizar como la futura primera rama. Esto es interesante, a pesar de que se me va un poco hacia atrás, se me va mucho hacia atrás y me genera una sección recta que aunque yo quisiera arreglarla con alambre, no voy a poder hacerlo. Entonces voy a tener que eliminar esto para enfocarme en el nuevo frente que va a ser acá. Aquí ya tengo una caída, una sección recta, movimiento, sección recta de nuevo, y puedo seguir trabajando la planta con esta línea que se ha vuelto súper interesante, se ha vuelto nuestra nueva primera rama. Aquí veo una de estas secciones que han recibido una poda constante hacia madera vieja. Veanla, por ejemplo, como la brotación no es buena, la conicidad tampoco es buena y la ramilla pues sencillamente decae y deja de producir ramas vigorosas nuevas. Entonces, este tipo de cosas son cosas que se aclaran o se eliminan para favorecer ramas que tengan un vigor renovado. Aquí tenemos una sección larga, recta, que no nos ayuda mucho, entonces vamos, si lo pueden observar en la cámara, aquí generamos una curva interesante. Todo el trabajo que estamos haciendo acá es para compactar el árbol y que el árbol se vea más bien. Tenemos unas ramillas estas que salen hacia abajo y se vuelven hacia arriba y aquí generamos una curva súper interesante que podemos complementar con esta rama fina trasera. El ápice está un poquito vertical. Mi plan es que este sea el nuevo ápice y esto lo vamos a tensar
hacia la madera muerta. Creo que está suficientemente flexible, no es necesario protegerla, pero en algunos movimientos de ramas gruesas que hagamos, vamos a usar tape eléctrico, tape autofundente. La corteza de las veraneras es muy delicada, entonces no podemos usar material de protección que sea muy abrasivo. Necesitamos algo que tenga una cierta flexibilidad y también que tenga un buen cierre, un cierre hermético, porque al momento que yo voy a doblar ramas gruesas, definitivamente voy a generar fracturas. Y esas fracturas necesito que ni salga humedad ni entre humedad. Y el hecho que el material sea negro, de color negro, me va a generar un cierto calor, un aumento de temperatura en el punto de la fractura y eso me va a ayudar a la cicatrización. Otro punto que me ayuda a la cicatrización es la sombra. Entonces, esto me ayuda a bloquear la luz solar. Definitivamente el callo de cicatrización crece mejor a la sombra. Esto lo saben muy bien los japoneses porque utilizan pastas selladoras oscuras, no transparentes. Vamos a continuar el trabajo de eliminar secciones viejas. Siempre voy a procurar hacer cortes limpios y cortes donde yo esté generando, de nuevo, cambios de movimiento e interés. Aquí veo probablemente una rama que está muy recta, pero es necesaria, entonces probablemente esa sección le vamos a colocar tape eléctrico y un alambre grueso y vamos a tratar de darle una un poquito más natural para poder aprovecharlo como parte del nuevo ápice o la nueva coma. Vean que todas las ramillas yo las estoy despuntando. Es muy diferente el trabajo en un árbol en formación versus en un árbol refinado. En un árbol refinado yo siempre voy a aprovechar toda oportunidad donde yo toque el árbol, voy a aprovechar para despuntarlo. ¿Por qué? Porque así voy a generar ramificación. Esa ramificación acumulada en el tiempo se llama mochikomi. El mochikomi es el trabajo acumulado con décadas de una vigilia continua sobre el árbol. Un árbol que está descuidado 5 años no es que se hizo más viejo y ya mágicamente subió de valor. O sea, yo necesito 5 años de trabajo acumulado para que ese árbol incremente su valor. De nuevo, a ese término los japoneses le llaman mochikomi, que es el trabajo acumulado sobre el árbol. Yo lo veo en la acumulación de corteza, lo veo en la degradación de la madera, en el grosor del tronco, pero sobre todo en las podas acumuladas sobre la ramificación. Entonces, aquí hay un ejemplo perfecto de una de esas secciones viejas donde se poda el árbol constantemente y la sección deja de brotar. Entonces, de nuevo, para hacer una poda correcta, siempre nos vamos a mantener sobre el verde joven de la planta. El árbol está en este momento, cambiamos de frente, el árbol va a estar muy tirado hacia acá, entonces voy a tener que hacer una poda pues bastante agresiva de la parte de atrás para compactarlo. ¿Cuál debería ser la silueta normal de una bugambilia? Pues obviamente una bugambilia no es un pino, no es una conífera, entonces no vamos a generar una silueta pues triangular, cónica, sino que vamos a generar una silueta redondeada que es típica de los árboles tropicales viejos, ¿no? No vamos a generar un ápice triangular, sino que vamos a generar un domo redondeado, a veces chato, un poquito más amplio en su lateralidad que en su altura.
tengo muchísimas oportunidades de poda, entonces siempre voy a, de nuevo, quiero martillarles este detalle. El bonsái de calidad se hace con poda, no se hace con alambre. El alambre me sirve para reposicionar o para desarrollar, pero no para refinar. Se habla mucho de que el bonsái japonés es un poco plástico, sobre estilizado, se pudiera llamar. Pero hay una corriente bastante fuerte en estos momentos en Japón, donde los árboles ya no se muestran en exhibiciones completamente alambrados. Eso ya se puntea pues negativamente en exhibiciones en Japón, y se buscan árboles que ya mantengan su forma sin necesidad de alambre. Entonces, no estoy diciendo que sea algo para que sea obligatorio de emular, pero pensemos en que, de nuevo, un bonsái es una escultura viviente autosostenible que no necesita ni de alambres ni de tensorcitos, y tenemos que estar borrando en Photoshop para presentar el árbol. Pero un bonsái es algo, una escultura que se mantiene a lo largo del tiempo por ella misma. Aquí vamos a tomar la decisión grande de la reducción de la copa, y aquí es donde yo veo tal vez más la sección muy grande y recta que tiene la planta justo acá. Entonces voy a tomarme un momentito para analizar cuál sería la mejor línea desde el frente de la planta. ¿Okay? No, vamos a seguir un minuto. Cuando yo acerque este nuevo ápice, esta nueva línea hacia acá, voy a entrar en conflicto con esta línea del ápice anterior, entonces esta línea definitivamente la voy a eliminar. Ese es el antiguo ápice. Ahora nos vamos a enfocar en que este sea el nuevo ápice de la planta. Noten acá, no sé si lo mencioné en el video, que estoy usando una cortarraíces para podar las ramas. Las bugambilias no hacen un callo muy abultado, de hecho cuesta que hagan un poquito de callo, entonces no uso esféricas ni cóncavas para hacer incisiones porque va a costar que cicatricen. Entonces me gustan las podadoras planas con ellas. Parte trasera de la planta, pero ya tenemos toda la estructura montada para que eso se desarrolle como el futuro ápice. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es proceder a colocar tape eléctrico en algunas ramas, y vamos a dedicarnos a colocar alambre, y eso lo vamos a hacer en cámara rápida. Ya pronto volvemos. Acá quiero comentar sobre el uso del alambrado en bugambilias. Obviamente vamos a usar aluminio, creo que es el metal más adecuado para alambrarlas, porque el alambre generalmente marca rápidamente, entonces ocupamos algo que se pueda ya sea quitar con facilidad o cortar con facilidad. Observen acá que estoy usando alambre relativamente grueso. Yo intento usar calibres que asimilen lo más posible el calibre de la rama que estoy alambrando.
Un error muy común alambrando bugambilias es usar calibres muy delgados. O sea, ese es el escenario ideal donde, a pesar de que usted tenga una buena técnica de alambrado, si usted usa un calibre un poquito más delgado de lo necesario, la rama se fractura porque el alambre no da un suficiente soporte a ese punto de fractura. Entonces, con ellas, reitero, vamos a usar alambre lo más posible que nosotros podamos manejar, que sea similar al calibre de la rama que estamos alambrando. Entonces, una relación 1 a 1 del calibre de la rama con el alambre que aplicamos. La planta, ya nos agarró el sol, terminamos apenas a tiempo. Hubo muy poca fractura. Realmente pueden observar partes donde protegimos las ramas para evitar las fracturas fuertes, pero el estilo en general quedó muy interesante. Tenemos un buen movimiento, una buena madera muerta, el árbol es muy dinámico, muy asimétrico también, lo cual acentúa la naturalidad de la planta. Y pudimos, yo creo que reconstruir una imagen bastante madura, a pesar de que eliminamos un 50% del árbol. Yo en lo personal estoy muy satisfecho y quisiera, pues, de nuevo agradecerle a FELAP la oportunidad y a ustedes toda su atención. El día de hoy espero hayan aprendido mucho y pues esperamos sus preguntas y comentarios ahora en la sección en vivo. Pura vida. Muchas gracias. Bueno, con el trabajo final de Juan, terminamos con el consejo el día de hoy, agradeciéndole a Juan por su espléndida participación. Estamos trabajando algo para el Congreso del 21 al 24 de marzo del 2024. Comiencen a inscribirse, le estamos mandando toda la información, motívese para que disfrute el calor de República Dominicana. Esa es. Tendremos sombrero para cubrirnos del sol. Y gracias a todos por participar, sean miembros de la FELAP, inscríbanse, sigan nuestras redes sociales y hasta la próxima. Los esperamos. Gracias. 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 Bueno, ahí vieron lo de esta parte de... déjame dejar de compartir. Ok, ahí estamos. Ahí vieron parte de esta nueva propuesta de hacer cosas en conjunto con los artistas. Y yo creo que nos quedó bien. O sea, está muy bien porque pudimos jugar con cierta tecnología. Además, que en momento, el día de hoy, Juan iba a estar de viaje y decidimos, vamos a grabarlo para que nos quedara y no tener un problema de que el avión se retrasó y todo. Y nada, tenemos muchas preguntas, Juan. Hay muchas de ellas que él las fue contestando. Si tú quieres comentar alguna de las que contestaste en el chat. Claro. Para que lo pueda hacer, porque tenemos muchas personas en Facebook para que ellos vean cuáles preguntas tú respondiste en el chat del Zoom. Ok. El último que recuerdo es sobre el uso del tape, el tape eléctrico. Si pueden conseguir el tape que es a base de hule autofundente, que no tiene goma, ese sería el ideal. A veces en el mercado se consiguen diferentes calibres, usar uno gruesito, o sea, no el calibre más fino, ¿verdad? Porque se va a romper muy fácil, sino buscar un calibre grueso. Si no tiene goma es lo ideal porque así no se pega la corteza, pero también me he visto en la situación de usar tape eléctrico y con el tiempo todos sabemos que las bugambilias hacen un poquito de corteza y quitarles el tape no es ningún problema. Se separa nada más la capa superficial de corteza sin dañar lo que es la epidermis de la planta, que es la parte viva de la corteza. El tape que tú usas, dices, el tape que se usa para eléctrico de alta tensión, que ese ya viene con una parte de una goma que ayuda para eso. Sí, se puede usar el que tiene goma o el que al momento de estirar se funde a sí mismo. Ok. Continúa, por favor. Veo una pregunta sobre el abonado. De hecho, en Estados Unidos venden un abono específico para bugambilias. Creo que se llama Bugain. Lo voy a escribir en la pizarra. Es súper bueno. Yo lo he probado. De hecho, de los mejores que he probado para bugambilias, pero sí recalcar que un buen abono para bugambilias, para desarrollar, para mantener la
la ramificación, para mantener una floración constante, o sea, tiene que ser rico en nitrógeno, porque las flores realmente son hojas. Y el otro detalle es que sea un abono rico en fósforo, que generalmente es el número en medio en los abonos, porque son de sistemas radicales débiles, y uno muchas veces en bonsái lo primero que busca es un sistema radical estable, o sea, un sistema radical bien ramificado. Una pregunta que está aquí en Facebook, que mencionaste con respecto a lo de las cicatrices, que mencionabas de ponerlo en la sombra, que se aplica para todas las especies. Bueno, siempre al momento de hacer generalizaciones amplias hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay excepciones en todo. Pero al menos yo lo he observado en especies que cicatrizan muy rápido. Es observable en un lapso de 1 año que si uno cubre la cicatriz con sombra, con una masilla selladora que no deja pasar la luz, o con un tape, ¿verdad?, oscuro que no deja pasar la luz, la cicatrización es más rápida. ¿Qué tanto ayude eso a una especie de cicatrización lenta como la bugambilia? Pues vamos a asumir que ayuda en algún grado, ¿no? Pero no podemos asumir que eso funciona igual para todas las especies, porque siempre que uno generaliza en el mundo de las plantas aparece alguna excepción de alguna especie que cicatrice mejor al sol, ¿verdad? Me imaginaría yo, por ejemplo, pensemos en alguna especie que tenga una corteza verde, fotosintética, como una ceiba, ¿verdad? Entonces, tal vez en ese caso yo pensaría que a lo mejor una ceiba, como bonsái, cicatrizaría mejor al sol, también, o sea, expuesta al sol. También lo pensaría en el caso de los jades, ¿verdad? Que tienen la capacidad de cicatrizar, digamos, desde adentro, literalmente la madera, y pudrir una sección y comenzar a cicatrizar casi que de adentro hacia afuera. Pero una pregunta. Me hacen otra pregunta sobre injertos. No, te la hago. ¿Qué recomienda para preservar la madera muerta en el caso de la bugambilia? Cualquier sellador epoxi que le dé un poco de rigidez a la madera, ¿verdad? Que tenga acabado mate, intentar preservar el color natural de la madera. El polisulfuro no sirve. Inclusive si usamos un sellador epoxi, con el tiempo esas secciones de madera muerta se van a podrir en la interfase de lo vivo y lo muerto. Sencillamente no podemos hacer que el sellador entre ahí, ¿verdad? Entonces ese cascarón o esa cascarita de madera muerta eventualmente se termina cayendo. Entonces en la medida de lo posible vamos a intentar evitar hacer secciones de madera muerta muy grandes. Si hacemos cortes muy grandes en una bugambilia, una forma de evitar que esas secciones se pudran, podemos evitar la pudrición dejando muchos brotes o varias ramas saliendo alrededor del corte, ¿sí? Y eso va a evitar que esta sección se pudra hacia abajo, como tantas veces sucede. Otra pregunta, que el epoxi marino mate, si ese es una buena opción. Sí, claro, es una buena opción. Eso ya depende del gusto, ¿verdad? ¿Qué acabado te gusta en la madera muerta? Ya eso es una cuestión estética, artística y de gusto, ¿verdad? La bugambilia que trabajamos en la demostración tenía una madera blanca, pues muy bonita, ¿verdad? Casi que de pino junípero, bastante espectacular, y al menos en mi opinión y en mi apreciación. Y ese tipo de madera vale la pena preservarla, pero si nos topamos con una madera que ya está podrida, en proceso de descomposición, tal vez en ese caso lo mejor es dejar que esa madera se pudra y enfocarnos en el cultivo de esa bugambilia para que esa cascarita, ese cascarón que va a quedar de tronco, ¿sí? Va a ser un tronco hueco en algún momento, ¿verdad? Veámoslo en sección transversal. Lo que vamos a buscar es abonarla fuerte, dejarla crecer fuerte, para que vaya añadiendo más grosor y más anillos de crecimiento y vaya a ser, pues, sostenible a futuro, ¿verdad? Lo que evitamos es que no colapse con el tiempo, porque muchas bugambilias de los cortes que nosotros hacemos en bonsái se van a terminar pudriendo, ¿verdad? Entonces van a terminar huecas, y si nosotros no las cultivamos fuertemente,
esa estructura es muy débil como para sostener todo el enramado y terminan casi despedazándose y cayéndose por secciones, ¿verdad? Estamos hablando de árboles viejos. Correcto. Paulina comentaba con el tema eso del tipo de tape, ya eso tú lo hablaste anteriormente, y Pedro Morales preguntaba durante tu estancia en Japón, ¿trabajaste o viste alguna bugambilia allá? Sí, de hecho las bugambilias se exportan de Taiwán a Japón, son bastante valoradas. De hecho, yo una vez en una exposición vi una Pink Pixie bien trabajadita, tamaño Shohin, y le pregunté a mi jefe con cuánto cuánto podía valer esa Pink Pixie, digamos, en el mercado, y decía que $1,500. Entonces, imagínense, un ganchito de Pink Pixie en Japón y se hace uno millonario. Bueno, otra parte ahí era que querían que le explicara un tanto más sobre el tema de la poda en el árbol para que se mantenga vigorosa. Ok, cuando nosotros tenemos un árbol y lo estamos, yo lo llamo seteando, perfilando constantemente con tijeras, ¿verdad? Entonces vamos a crear una sombra en la copa, ¿no? Vamos a crear una sombra bastante densa. Entonces, si nosotros no aclaramos estas secciones demasiado gruesas, externas, y dejamos que la luz entre y el árbol se renueve de adentro hacia afuera, pues vamos a perder ramificación interna. Entonces, cada de tanto en tanto hay que, lo que yo llamo aclarar las puntas, y eso trata sobre eliminar tal vez el exceso de ramificación en el exterior para ayudar a que el árbol desarrolle más ramificación interna, ¿sí? Es un proceso de renovación que se aplica en todo árbol caducifolio, tropical. Estoy viendo otras consultas sobre... Hay otra que cómo trabaja la madera muerta en la bugambilia. Yo intento no trabajarla. Yo intento dejar que sea lo más natural posible. Inclusive un corte, dejo que se pudra un poquito y va a sobrevivir una estructura un poco más estable. Muchas veces los anillos más suaves de la madera son los que se descomponen primero. Entonces, la madera colectada va a tener una cierta duración porque la bugambilia obviamente creció sin abono, con poca agua, al pleno sol, creció lentamente, entonces los anillos van a ser más cortos y la madera va a tener una mayor densidad. Pero la madera cultivada, por ejemplo, una rama que yo hice, que yo cultivé en mi vivero, en mi jardín, con mucho abono, mucha agua, mucho sol, va a tener unos anillos gruesos y eso se va a descomponer súper fácil y súper rápido. Ese tipo de madera no vale la pena preservarla porque no dura, al menos en mi experiencia acá en el trópico húmedo costarricense, no dura ni un año. Claro, en otros lugares más secos puede que dure un poco más. Otra pregunta, para el engrose del tronco, ¿funciona dejar crecer las ramas de sacrificio en el ápice sin limitación por un tiempo? ¿Qué tú recomiendas? Sí, como las bugambilias tienen un sistema radical tan débil, lo mejor para desarrollarlas es o con un tiesto en exceso grande, usar tutores verticales, o inclusive yo tengo bugambilias en desarrollo que dejo que se peguen a la cerca, a la propiedad, y eso les encanta. O sea, sencillamente llegan a su hábito y comienzan a cubrir toda la cerca, y es probablemente el método más rápido para desarrollarlas en el suelo o con una maceta en exceso grande. Bueno, pregunta Paulina, la asistente que no te pudo llegar el día para la demostración. En el tema de quitar el tape del alambre, el tema de quitar el tape del alambre, que a la hora de quitarlo si es fácil o tiene algo que te pueda sacrificar las ramas. No va a tener mayor problema sobre la rama, porque al momento de quitar el tape lo que se desprende es la corteza externa. Sí, Exacto. quería mencionar acá una pregunta que vi de, creo que es Jesús Brito, que es si se pueden injertar las veraneras entre sí. Definitivamente, los injertos se pueden lograr, injertos entre géneros de bugambilia o entre diferentes colores. Eso es algo que se sabe en horticultura ya. Se pueden generar plantas con varios colores de flor. En mi experiencia, los injertos más fáciles con bugambilia son los injertos de aproximación,
donde uno toma 2 ramitas jóvenes, les hace una incisión longitudinal a ambos lados y las amarra juntas, inclusive con el mismo tape eléctrico. Entonces yo puedo tener una rama de bugambilia glabra con unas hojas grandes y puedo injertarla por aproximación, ¿sí? Con una bugambilia pink pixie o una variedad de lana, tal vez una glabra de hojas pequeñas, ¿sí? Vamos a colocar tape eléctrico en esta unión. Obviamente aquí tiene que haber una incisión hecha con cúter, una incisión bastante limpia, y donde las dos superficies tengan un diámetro similar, ¿no? Entonces, en el momento de eliminar eliminar el injerto y el porte injerto, al momento de separarlos, aquí lo primero es ir debilitando el patrón o el porte injerto y también ir debilitando el injerto en sí. Entonces, uno puede irlo reduciendo paulatinamente e ir haciendo una muesca en el injerto para obligar a que el injerto se vaya a alimentar de la planta madre, ¿verdad? De nuestro tronco principal. Es una técnica que podemos inclusive planificar en algún momento para un video, para verla en detalle, pero es un proceso que no debería tardar más de 3 meses. Ok. En un clima donde la planta crezca con vigor. Otra pregunta, con el tema del abono, ¿qué recomienda y cada qué tiempo utilizarlo? Con el tema de la bugambilia. De nuevo, los números más importantes para el abonado de la bugambilia, un abono va a tener una descripción NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Ojalá que estos números sean altos, ¿sí? El potasio no es tan importante en el caso de ellas, aunque sí, obviamente sí es importante, pero de nuevo repetimos que hay un abono disponible en el mercado específico que se llama Bugain. Tal vez es de los mejores diseñados para bugambilias. No puedo hacer una recomendación específica en este momento, pero sí les puedo decir que el Peters, los abonos de la línea Peters son muy buenos, aplicados semanalmente con las bugambilias. Eso es un abono líquido, de hecho viene en una preparación en polvo y se aplica como fertirriego, se aplica líquido semanalmente. Entonces ellas son muy hambrientas en términos de abono. Bueno, otra pregunta, cuando se pudre por dentro y se quita lo podrido, a veces se encuentran raíces adventicias. Aéreas. Sí, aéreas, exacto. De hecho. Que descienden hacia, que si vale la pena preservarlas. Las raíces esas aéreas, Sí, si vale la pena. de hecho, yo una raíz aérea en una bugambilia la consideraría una señal de edad. ¿Por qué? Porque significa que ese tronco viejo ya se pudrió, la bugambilia generó raíces internamente y se alimentó de esa madera en descomposición. Entonces, a mi parecer, es una señal de edad bastante valiosa en una bugambilia. De hecho, en especies japonesas eso también se ve en gnocchis y en otras especies que crecen en humedades altas, en montañas altas, y entonces en ese caso las raíces aéreas se consideran una señal de edad en la planta. Entonces, otra pregunta. Gracias, Juan. El Waltzing del año. El Wuxing. Sí, que lo recomienda para preservar la madera. Sí, claro, es un preservante muy bueno, es para exteriores, es en base de naftenato de zinc, es un químico súper nocivo, súper tóxico y deja un olor bastante fuerte en la madera. Eso es lo único que a mí no me gusta, el olor, que es muy duradero, y creo que hay productos que pueden dar el mismo grado de preservación, de duración en la madera, sin dejar ese olor tan penetrante y tan fuerte, que inclusive he visto árboles donde el preservante Wuxing, por efecto de la lluvia, cae a las raíces y puede afectar a la planta un poco. Bueno, para decirte verdad, hay muchas preguntas y queda poco tiempo. Todas las preguntas que sean con relación al sustrato, lo vamos a dejar para la próxima participación de Juan, porque incluso se hizo una grabación de un trasplante de una bugambilia. Ya tenemos
eso grabado. Vamos a dejar, nos guardan esa pregunta para cuando estemos tratando el trasplante de la bugambilia, para que ustedes estén presentes y puedan ver esa respuesta. Por favor, no la hacen Excelente. para que quede la expectativa. Preguntan también, tiene un tallo de 30 centímetros, de 2 años, de 1.5 metros. Ah, bueno, pregúntalo del sustrato. Eso lamentablemente lo dejamos para la próxima. Todo lo que sea sustrato lo estamos dejando para la próxima. Lo del abono líquido, preguntan. El que pusiste en la pizarra, Petez. Peters. Peters. Sí. No, bueno, Peters. Ah, Peter. Ok, perfecto. Peters. Una vez que las flores falsas van debilitándose, debemos ayudar a la planta quitándole las flores falsas para que el árbol no gaste energía más de lo normal y mantener su follaje compactado. ¿Qué recomienda con Sí, una de las partes importantes del mantenimiento en ellas es quitar las flores ya gastadas. ¿Por qué? Porque esa leve poda muchas veces las estimula a generar más ramificación, y el hecho de que entre más luz al interior de la copa también fortalece las ramillas interiores, que son las que buscamos preservar en un bonsái maduro. De hecho, hay bugambilias. Hay una bugambilia glabra rosada, que si uno no elimina las flores ya gastadas, ella entra como un periodo de latencia, como en dormancia, y hasta que uno la pode de nuevo y la defolie, digo yo, pellizcarla un poquito para que se avispe o que se despierte, ella no vuelve a crecer, sino que hace un periodo de latencia bastante extraño. Tal vez en algún momento la hayan topado en cultivo y se hayan dado cuenta, pucha, o sea, está botando las flores y está como medio triste, no se quiere despertar. Ese es un momento clave para llegar a eliminar las flores y darle una leve poda para que vuelva a arrancar. Entonces, otra pregunta, que en el caso de la larva en la bugambilia, ¿qué sugiere? ¿En el caso de la qué? Del gusanito que se come la bugambilia. Sí. Cualquier insecticida de contacto rápido. Yo le sugeriría una cipermetrina. Lo voy a escribir acá. Que son compuestos bastante nobles y de rápida acción. De hecho, los compuestos a base de cipermetrina se usan para los pulgas en los perros y también para controlar plagas a nivel casero. Se consiguen ni siquiera hay que ir a un agro especializado a conseguir este tipo de productos. Muchas veces los venden para fumigar en los interiores de las casas. Son productos nobles, de un efecto de choque, o sea que tienen un efecto knockdown, que la planta, la plaga sencillamente deja de actuar, ¿no? Bueno, quedan muchas preguntas que hacer, pero poco tiempo para contestarlas. Y como queremos que Juan participe en otro Otra hora, Víctor, lo del vamos Zoom. a dejar. ¿Perdón? Hágate otra hora del Zoom. Ah, Eso no, perdón. Nosotros pagamos el Zoom. No es un tema tenemos el Zoom que es pagado, no es gratis. Lo que pasa es que como esto va a ser subido a YouTube, queremos que sea cortito para que pueda ser sí. interesante. Y por eso, además, para poderlo tener en otra participación, nos gusta hacer eso. Cada vez que presentamos un artista, lo hacemos entrevista 1 o 2 o 3 veces. Lo que pasa es que teníamos tiempo que no veíamos a Juan y hay muchas personas saludándote, mandándote abrazos, pero van a quedarse muchas cosas para la próxima vez, ya que ya tenemos grabado lo del trasplante y ahí se hablará de lo del sustrato y de muchas cosas y preguntas más. Cultivo, abono, riego, todo eso lo dejaremos para la charla de trasplante y cómo manipular las raíces, etcétera. Lo del sustrato también lo vamos a tocar a fondo ahí. Lo de esto de Bonsai al Día es que todos nos quedamos con esta sensación de querer seguir, pero lo interesante de eso es, para seguir tenemos que retornar una próxima vez. Ya la otra parte está grabada, es simplemente que nos ponemos Ponerle fecha. de acuerdo
y que definitivamente en las redes ustedes compartan esto y que digan qué les interesa saber. También es importante decirle que todo esto lo hacemos para que se motiven y sea parte de la PELAP, para que sus clubes lo animen, para que se hagan miembros independientes, porque en momento esto va a ser solamente para los miembros. Ahora mismo estamos dando como un chance para motivarlos, porque es el miembro de la PELAP. Estos son los atractivos que tenemos de esto de Bolsa al Día. Por ejemplo, ahora estamos lanzando una propuesta de fotografía de que si ven el chat de los miembros de la PELAP, los que son miembros van a poder ver esta parte de que su árbol puede estar en la W, y entonces ya eso son como motivaciones. ¿Por qué somos miembros de la PELAP? ¿Por qué es importante que ustedes le digan a su club que se afilien? Y porque queremos crecer. Estamos unidos por una pasión y queremos seguir compartiendo el conocimiento de todos nuestros amigos para que cada vez todos juntos podamos aprender. Juan, una última palabra. Muchísimas gracias a todos. No esperaba que se metiera tanta gente. De verdad me alegra mucho. Pues estamos aquí para servir en lo que podamos, y nada más dejarles saber que la pasión del bonsai pues no se acaba nunca, y pues aquí estamos para todos. Muchas gracias. Hey, muchas gracias a todos por participar. Lo bueno de este momento es que los que están presentes en el Zoom, ya después de que terminemos de grabar, pueden compartir saludos, podemos darnos abrazos a través de las redes. Termino la grabación y seguimos hablando. Enrique, quería decir una palabra. No, nada más agradecer a Juan por su intervención aquí, finalmente aquí en PELAP, y siempre es un tema excelente, y bugambilias es una especie, un género realmente que utilizamos mucho en toda Latinoamérica, así que fue un excelente tema. Y pues seguimos en contacto. Exacto. Muchas gracias. Y esta participación de Juan y su visita es como parte de la antesala de lo que vamos a tener para el Congreso del 2024. Estamos creando la campaña de expectativa. No hemos compartido, todos los artistas están en la lista, ya la vamos a compartir. Para decirle verdad, dentro lo que son parte de la PELAP, ya compartimos un contacto, se llama Congreso de PELAP, que pueden decir cuáles artistas les gustaría ver y todas las cosas. Para decirle verdad, en este listado que hay ya previamente, Juan no está, quisiéramos que nos compartan si les gustaría que él esté. El chat se llama Congreso PELAP. Participen y nos pueden decir cualquier sugerencia que tengan con relación a eso. Estábamos esperando porque teníamos pendiente llegar a unos acuerdos con la Embajada de Japón, ya la cual está firmada y nos está permitiendo, va a ser patrocinador de todo esto, va a ser parte de todo lo que es el Congreso de PELAP. Y tenemos muchas noticias buenas. Casualmente ayer le estaba diciendo, enseñando a Juan nuestra zona colonial, donde estarán la parte de los hoteles, y él quedó fascinado. Hay muchas cosas buenas para este congreso. No, en pocos días compartimos todas las informaciones, pero estamos uniendo anillos como los superpoderosos para que esto sea inolvidable. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos el próximo miércoles. Una gran sorpresa para este miércoles. Vean la promoción. Será una cosa también fabulosa, como todo lo que hemos hecho en Bolsa al Día. Gracias a todos. Paro la grabación y seguimos compartiendo entre nosotros. Gracias.